Welcome back, everyone. Bienvenidos, hermanos. We now come to the book of Obadiah, Llegamos ahora al libro de Abdías, which when I was younger reading my Bible, this was my favorite because it was only one chapter. It's very short. el cual cuando yo era niño y me tocaba en mi lectura diaria llegar a este libro, me gustaba mucho porque solo tiene un capítulo. The theme of Obadiah is there will always be consequences to sin. El tema de Abdías es que el pecado siempre va a traer consecuencias. God is the only thing or the only one who will last. He has the lasting foundation. Dios es el único que permanece, su fundamento es lo único que permanece. This is the smallest book in the whole Bible, Es el libro más pequeño de toda la Biblia. and it's records God's judgment upon the Edomites, who were the descendants of Esau. Y registra el juicio de Dios sobre los edomitas, quienes And eran descendientes de Esaú, because the Edomites were continually coming against the Israelites, porque lo que pasa es que los edomitas continuamente estaban atacando a Israel. there was continued hostility between the descendants of Esau and the descendants of Jacob. Hubo una contienda, eran hostiles permanentemente en contra de Israel, siempre estaban peleando. And Esau and Jacob may have reconciled sort of during their life, but their descendants did not forgive Jacob's descendants. Puede ser que Jacob y Esaú se hayan abuenado, hayan hecho las paces por un tiempo, pero sus descendientes nunca hicieron las paces. And the pronouncement, the judgment pronounced here is that there will be no deliverance offered to this arrogant people. Deliverance. Deliverance. There will be no Okay. deliverance offered to the Edomites. Y aquí el punto central es que los edomitas no iban a tener la oportunidad de redención, And the de reason liberación. is they had refused God's mercy, they had refused God and rejected him. Y la razón es que ellos habían rechazado la misericordia de Dios, habían rechazado a Dios. And so their judgment is set, their destruction is sure. Así que el juicio se establece, la destrucción ciertamente iba a llegar a ellos. And we also have a couple of prophetic allusions, if you will, to the Messiah and what will happen when he returns. Y también tenemos un par de alusiones al Mesías y a lo que va a suceder cuando él regrese. Let's read verse 10 from Obadiah. Leamos el versículo 10 de Abdías. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. And here it is. This is the reason. It's because of their violence and hostility against the descendants of Jacob that their judgment is, they were cut off forever. Y aquí tenemos la razón, o sea, el acoso y la violencia constante hacia los israelitas, los descendientes de Jacob, y por esa razón ellos iban a ser cortados y juzgados. And another key verse, although not on the slide, is verse 3. Y otro versículo clave, aunque no está aquí en la imagen, es el versículo 3. If you could read that, please. Yes, I'm sorry. Oh, no, that's fine. Okay. Abdías 3. Ok, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Yes. So the main one of the main sins was that the pride of their heart deceived them into thinking they were indestructible.
Uno de los pecados que ellos tenían era que en su corazón ellos estaban engañados pensando que eran intocables. You know, who live up in the mountaintops, say to yourself, no one can take me down, no one can bring me down. Tú que vives en las montañas dices, nadie me va a poder derribar. And it's easy to have pride come into our heart and cause us to think things that we should not. Y es fácil que el orgullo y la soberbia entre a nuestro corazón y entonces comenzamos a pensar cosas que no debemos pensar. You know, pride, after all, was the original sin, right? El orgullo, después de todo, fue el pecado original, ¿verdad? It was pride that told Lucifer that he could be like the Most High. Fue el orgullo quien le dijo a Luzbel que él podía ser como el Altísimo. It was pride that told Adam and Eve that they could eat that fruit and be like God. Fue el orgullo quien le dijo a Adán y Eva que podían comer del fruto y ser como Dios. Pride in our heart can deceive us and cause us to think in a way that's not right. El orgullo en nuestro corazón nos puede engañar y hacer que pensemos en una forma incorrecta. So we must always be careful to make sure that pride is not in our hearts. Así que debemos tener cuidado y asegurarnos de que nunca haya orgullo en nuestro corazón. So how do you conquer pride? ¿Cómo conquistamos el orgullo? Well, you conquer pride by taking the low place, by taking the humble place. Bueno, conquistamos el orgullo cuando nos ponemos en un lugar bajo, cuando nos humillamos. And allowing God to take you low so that le- you don't get exalted and lifted up. Y le permitimos al Señor que Él nos rebaje para que no seamos exaltados. So here are some key thoughts or interesting facts from Obadiah. Aquí tenemos algunos hechos interesantes de Abdías. See, the Lord, one of the main things throughout all of creation is that the Lord gives us free will. Y uno de los temas más importantes de toda la creación es que el Señor nos da libre albedrío. He gives nations freedom. He gives individuals freedom. Él les da libertad a las naciones y a los individuos. And they're able to choose one way or the other how they will go. Para que cada quien decida qué es lo que va a hacer. But the Lord also holds them accountable for those choices. Pero también Dios pide cuentas de esas decisiones que tomamos. And because of Edom's sin, they were going to be punished. Y debido al pecado de Edom, ellos iban a ser castigados. The Edomites have always been against Israel. Los edomitas siempre se opusieron a Israel. They were descendants of Esau, and they harbored that ill will towards Jacob and his descendants. Eran descendientes de Esaú y siempre guardaron en su corazón rencor contra los descendientes de Jacob. And we see that these prophecies in Obadiah come to pass because the Edomites ceased to exist after the fall of Jerusalem in around 70 AD. Y vemos que esta profecía se cumplió porque los edomitas dejaron de existir después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Okay. So here's our outline, our outline of the book of Obadiah. Aquí tenemos el bosquejo del libro de Abdías. Verses 1 through 16 talk about the judgment of Esau. Del versículo 1 al 16 vemos el juicio de Esaú. And verses 17 through 21 talk about the deliverance of Jacob. Y del 17 al 21 vemos la liberación de Jacob. And you know, here, verse 13 is another critical verse. El versículo 13 es otro versículo importante. It says, you know, they looked at
the affliction of the Jews, their brothers, Dice que And- ellos vieron la aflicción de los judíos, de sus hermanos, and they, instead of helping, they took from their fallen brothers and took the spoil of to themselves. y en vez de ayudarlos, ellos echaron mano de los despojos de Jerusalén. And they danced and rejoiced in their suffering and in their trials. Y danzaron y se regocijaron del sufrimiento y de las pruebas por las que ellos estaban pasando. Rather than helping or trying to help their brother in need, they mocked and scorned and laughed when they were in trouble. En vez de ayudar a sus hermanos que estaban en necesidad, ellos se burlaron, se rieron de lo que estaban pasando. Which of course leads to their demise. Y por eso fue que ellos fueron destruidos. All right. Now we move to the book of Jonah. Bueno, llegamos ahora al libro de Jonás. Jonah shows that God's loving kindness and mercy extends to all people. Jonás nos muestra que el amor y la bondad y la misericordia de Dios es para todos. And here we have a somewhat unusual situation is that Jonah is sent not to Israel or Judah, but up to Assyria to prophesy to them. Y aquí vemos algo interesante porque a este profeta Dios no lo envía ni a Israel ni a las tribus del sur en Judá. Dios lo envía al norte, lo envía a profetizarles a los asirios. Excuse me. And God used Jonah to prophesy to these Assyrians so that they could repent and turn to him. Y Dios usó al profeta Jonás para que profetizara a los asirios para que ellos se arrepintieran. So Y this Dios not los only perdonaron. shows God's love for Israel and Judah, but it extends to all the nations of the earth. And he's not willing that any should perish. Y aquí vemos que Dios no solo quiere extender su misericordia a Judá y a Israel, sino a todas las naciones. Él quiere perdonarlos a todos porque Él quiere que todos se arrepientan. And it shows how God uses people to spread the message of salvation. Y nos muestra cómo Dios usa a las personas para llevar el mensaje de salvación a todos lados, Even though those people might have some weaknesses in their lives. aun cuando estas personas puedan tener debilidades en su vida. And he also, points out Job is definitely unique in scripture in that he has not a whole lot of compassion for the Assyrians. Y Jonás es interesante porque aquí vemos que él no tiene mucha compasión por los asirios. And really God is desiring that we would have compassion for the lost and have a heart to see them turned and saved. Y vemos que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón compasivo hacia los pecadores y que anhelemos que se arrepientan y que vengan al Señor. And as you see in this book, and I'm sure Jonah doesn't want to preach to them because he knows if they repent, God will forgive them. Y vemos aquí, yo creo que ya todos lo sabemos, que Jonás no quiere predicarle a los asirios porque se van a arrepentir y él sabe que si se arrepienten, Dios los va a perdonar. And in fact, God says, go to Nineveh and preach. Y de hecho Dios le dijo, ve a Nínive y predica. Go in this direction, if you will, and preach. Ve en esta dirección, si podemos decirlo así, y predica. Jonah goes in the complete opposite direction, as far away as he can from Nineveh. Y viene Jonás y se va en dirección opuesta, tan lejos como puede de hacia donde Dios lo estaba mandando. Because he didn't want to preach to them. He did not want to see them saved. Porque él no quería predicarles, él no quería que se salvaran. And only after he's suffered thrown overboard and
eaten by a fish, a giant fish. Y solo después de que lo lanzan por la borda y de que un gran pez se lo come, So he's gone in the complete opposite direction. así que él se And- fue en dirección opuesta, completamente opuesta. He's supposed to be over here, and he ends up going over here. Él debía estar aquí, pero se va para el otro lado. And God has him thrown overboard, and he's eaten by a fish, and the fish takes him and spits him up right on the shore of where he's supposed to be. Y entonces lo tiran por la borda, ¿verdad? Y entonces viene el pez y se lo traga, y viene ese pez y lo lleva y lo escupe justo en el lugar donde tendría que haber estado desde el principio. Gets up to the shore and realizes he's right where he was told to go at the beginning, and finally says, "All right, God, I guess you mean what you say. I should preach to the Assyrians here in Nineveh." Y entonces cuando se da cuenta está ahí en la playa, justo en el lugar donde tenía que estar. Y entonces le dice al Señor, bueno, Señor, tú sí estabas hablando en serio. Así que se levanta y se va a predicarle And a it's only los asirios. reluctantly that he does this. Y lo hace a regañadientes. So let's read chapter 4 and verse 2. Leamos Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. And it's interesting because Jonah's the author of this book. He writes it in first person. Y es interesante porque Jonás es el autor de este libro, él está escribiendo en primera persona. And here he is recording this conversation with God. He says, I knew that you were a gracious God, and you would forgive them if they repented. Y aquí está él escribiendo esta conversación que él tiene con Dios, donde le reclama y le dice, yo sabía que tú eres un Dios compasivo y que los ibas a perdonar. And that's of course exactly what happens. They repent and the Lord spares them from judgment for a time. Y fue exactamente lo que pasó. Ellos se arrepintieron y Dios no los juzga durante un buen tiempo. And read verse 11, because this is God's heart. This is something very important for us to understand. Read verse 11, please. Y vamos a leer el versículo 11, porque aquí vemos el corazón de Dios. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Look at all these people in this city. God tells Jonah right back. Look at all these people. Dios le responde a Jonás, le dice, mira toda esta gente que está aquí. They don't know their right hand from their left hand. They can't tell the difference. Ellos no pueden discernir entre su mano derecha y la izquierda. But he doesn't stop there. Pero no se detiene allí, Dios. He says, why should I destroy them? Shouldn't I spare them? Y le dice, ¿por qué los voy a destruir? ¿No los debo perdonar? It's not just the people that he was concerned about. He says also the much cattle. He's concerned even about the animals and the destruction that comes. He's like, why? Look at what about the animals, the people? Look at all these things that can be saved. Y no solo compasión por la gente, sino incluso por los animales. Dios le dice, no voy a destruir a toda la gente y a los animales. Dios es compasivo. When Jerusalem was destroyed, everything was wiped out. Men, women, children, animals, everything. Cuando Jerusalén fue destruida, todo fue arrasado. Hombres, mujeres, niños, animales, absolutamente todo. And God doesn't like doing that. He doesn't want to do that. He'd rather that they repent so he can save them. Y a Dios no le gusta hacer eso. Lo que Dios prefiere es que la gente se arrepienta para no juzgarlos. And yes, even the animals God is concerned about. Y Dios se preocupa aún por los animales. And Jesus actually quotes this book in Matthew, and he references it as a historical account. Cristo, de hecho, él cita a Jonás en Mateo y lo cita como un hecho histórico. Many people thought, or even still think, that because of the
outrageous events, being swallowed by a fish for 3 days, that it's a mere fiction. La gente pensaba, y la gente lo piensa aún hoy, que debido a estos hechos tan extraños, que alguien que se lo trague un pez y que sobreviva, que no es realidad, que es una ficción. It's pretty hard for the human mind to understand being swallowed and living in the belly of a fish, right? Porque para el ser humano es muy difícil pensar que a alguien se lo puede tragar un pez y no se va a morir. But Jesus quotes it in Matthew as historical, so therefore it must have happened. Pero Jesús lo cita en Mateo como un hecho histórico, por lo tanto es And algo que tuvo que haber sucedido. and Jonah, once he finally gets around to preaching repentance, the city repents, they turn to the Lord. Y cuando finalmente Jonás decide ir a predicarle al pueblo de Nínive, ellos se arrepienten y Dios And los perdona. and here Jonah's upset with God. Jonah's upset because they repented. Y Jonás se enoja con Dios, se enoja porque se arrepienten, And he wanted to see God's judgment come. porque él quería ver el juicio de Dios sobre ellos. Now, the Assyrians were extremely cruel in their treatment of Israel. Ahora, los asirios trataron con mucha crueldad a los They israelitas. were very brutal. They would come in from the north and they would raid in the cities and do some terrible things to the Eran, people. eran brutales. Ellos descendían del norte y arrasaban con pueblos enteros. And Jonah, being from the northern tribes, Y Jonás era de las tribus del norte. no doubt experienced some of that brutality, or at least witnessed it firsthand. Y él definitivamente tuvo que haber experimentado esta violencia y probablemente fue testigo de ella. And it's easy for the human heart to say, well, he should be a little upset after seeing all of this wickedness and cruelty to his family and friends and so forth. Y es fácil pensar, bueno, él sí, de plano, él estaba molesto por todo lo que los asirios habían hecho a su familia o a sus amigos, quién sabe. You can almost sympathize with Jonah a little bit. Uno incluso podría simpatizar con la decisión de Jonás, con su actitud. But God, his attitude, he's not willing that any should perish. Pero Dios no quiere que nadie sea destruido, que nadie perezca. Which gives you some perspective on how bad hell must be, Y esto on how nos da una terrible hell must be. Y esto nos da una perspectiva de cuán terrible debe ser el infierno. Hell is so bad, so Sí. terrible, El infierno es terrible, horrible, that even people like the Assyrians, who are so cruel, que aún personas como los de Asiria, habiendo sido tan crueles, if they repent and turn, God does not want them to go there. si ellos se arrepienten y se vuelven a Dios, Dios no quiere que ni siquiera ellos vayan al infierno. He's not willing that any should go to hell. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. And he will gladly forgive and have mercy on all those who repent and turn to him. Y él con gozo va a recibir a todos aquellos que se arrepientan. That's the love and mercy that our God has. Ese es el amor y la misericordia de nuestro Dios. And it's very important to remember that, because hell was not designed for humans. It was built for the devil and the fallen angels. It's very clear in Matthew 25 about that. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, porque el infierno no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para el demonio y sus demonios. Eso lo vemos en Mateo 25. Yeah. Jesús lo dijo. It was built for Lucifer and the fallen angels.
fue hecho para Satanás y los ángeles And caídos. God does not want anyone else to go there. He's not willing that anyone should perish. Y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Él no quiere que nadie se pierda. And Jonah really wanted to see the judgment come to these people. Pero Jonás quería que el juicio de Dios cayera sobre estas personas. Now, they did have a brief reprieve or a brief second chance, if you will. Ellos sí tuvieron una segunda oportunidad, breve, pero la tuvieron. And there were many in the city who did repent. Muchos en la ciudad sí se arrepintieron, But ultimately, a lot of them went back to their wicked ways. pero al And- final muchos de ellos regresaron a sus caminos de maldad. And then judgment came, and they eventually came in to Nineveh and Assyria as well. Pero luego vino el juicio eventualmente vino el juicio sobre Asiria y sobre Nínive. Okay, so here's the outline for the book of Jonah. Aquí tenemos el bosquejo de Jonás. We have the fight of Jonah resisting God. Primero tenemos la huida de Jonás, Jonás resistiéndose a Dios. We have Jonah's encounter with the giant fish. El encuentro de Jonás con este pez gigante. Then we have Jonah's warning to the nation of Israel. Luego la advertencia de Jonás a la nación de Israel. Or sorry, to the nation of Assyria, excuse me. Perdón, Sorry Asiria. about that. And then also Jonah's anger. He's furious with God and for sparing Nineveh. Y luego el enojo de Jonás contra Dios por haber perdonado a los asirios. So here is Jonah, he's obedient. He is obedient, and he does preach as God instructed. Y aquí tenemos a Jonás que fue obediente y sí predicó lo que Dios le dijo que predicara. But he's obedient, but he's not very happy about it. Fue obediente, pero no estaba contento, no estaba a gusto con And he's haber miserable. obedecido. He's miserable with himself for being miserable, and he's just very upset with himself. He's pouting and so forth. It's a sad thing. Está enojado con él mismo por estar enojado con Dios y entonces reacciona muy mal. And the book ends, kind of on a down note. He says, "I do well to be angry." Y el libro termina en una nota un poco triste porque Jonás dice, Verse 9 of versículo- chapter 4, he says, "I do well to be angry." He's arguing here with God. He's kind of pouting a little bit. él le dice, mucho me enojo hasta la muerte. Él está hablando con Dios. And God has the last word when he says, I should spare these people and all these cattle and so forth. Y Dios dialoga con él y le dice, yo tenía que salvar a toda esta gente y a But- sus animales. But the book, it ends kind of with Jonah in a pretty sad state with his attitude towards God and his anger for God forgiving. Pero sí termina en una nota un poco triste porque Jonás está enojado con él mismo por cómo él había reaccionado con Dios, ya que Dios había perdonado a los de Nínive. Now, we don't know the end of the story here because it kind of ends abruptly. No conocemos el final de la historia porque el libro termina en una forma abrupta. I hope and I like to think that once Jonah had time to cool off a little bit, he realized the situation and repented. Y mi esperanza es de que después de que Jonás se hubo calmado, él tuvo la oportunidad de arrepentirse y de arreglarse con Dios por esta situación. But we don't know. We'll have to find out when we get to heaven. So don't ask me that question, okay? Pero no sabemos. Lo vamos a saber cuando le preguntemos al Señor. Así que no me vayan a hacer esa pregunta. All right. ¿Ok? All right. Now we move on to the book of Micah. Bueno, llegamos al libro de Miqueas. Micah.
Miqueas. The book of Micah begins by pronouncing judgment on both Israel in the north and Judah in the south. Comienza con un juicio este libro sobre Judá y sobre Israel. It lists off many of the sins that they had been doing and shows. Oh, sorry, go ahead. Hace una lista de los pecados que ellos habían estado cometiendo. And one of the things that Micah focuses on is the suffering of the poor and the affliction of the poor. Y algo en lo que Miqueas se enfoca es en la aflicción y el sufrimiento de los pobres. God is very concerned with the treatment of the poor, the afflicted, the orphan, and the widowed. A Dios le preocupa la forma en que el pobre y la viuda y el huérfano son tratados. And he's very clear that if you treat the least of these, it's like you're treating me that way. If you treat them poorly, it's like you're treating me poorly, he says. Y, That, y Jesús nos dice que si la forma en que nosotros tratamos a estos que son más débiles es como que si lo estuviéramos tratando así a Él. Por eso advierte de no tratarlos mal. I mean, that's the whole point of the sheep and the goats in Matthew 25. He says, you treated Es, me poorly. ese es el punto que el Señor hace en Mateo 25 cuando separa a las ovejas de las cabras. And he judges a nation based on their treatment of the poor and the destitute. Él juzga a las naciones conforme a la manera en que han tratado al pobre y al desvalido. There were specific laws and allowances that demanded that the less fortunate in the land were taken care of, and the people rejected them. Y ellos tenían leyes específicas en las que ellos debían cuidar a la gente que no, a la gente pobre, la gente que no tenía tierra, y ellos descuidaron estas leyes. So Micah speaks of the conviction that comes before restoration. Miqueas nos habla de Conviction in la your heart. convicción de pecado que viene antes de la restauración. But after the judgment comes, will come restoration and pardon. A pardon for restoration. Let's say it that way. Después de confesar el pecado viene la restauración. Micah also prophesies of the coming Messiah, who he calls them the just judge, who brings true peace to the earth. También profetiza del Mesías que viene, que va a ser un juez justo. And you could talk about Micah chapter 4, verses 1 through 3. You could read those if you like. Y vamos a leer Miqueas 4. They're not up on the screen, but they're Yes. important when talking about the just judge who's coming. Which verses? Capítulo 4, 1 a 3. Ok, del 1 al 3. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espaldas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. So here we are, again, prophetic of the Lord coming and ruling, and the law going out of Zion and so forth. Just some good prophecies around the coming days. Aquí tenemos entonces profecía de el Señor que va a regresar, y como la ley va a salir de Sión y de la palabra de So Jehová de in the Jerusalén. midst of these prophecies of judgment, he's also talking about the coming restoration, which is wonderful, the way God
it does that for us. It gives us hope, even Así in que times en of medio destruction. de estos juicios también habla acerca del Mesías que va a venir, así que da esperanza. So Micah is the author of this book as well, and he was a contemporary of Isaiah yet again. Miqueas es el autor de este libro y él fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. And he spoke after the fall of Israel to the fallen Israel, to the fallen nation of Israel. Sorry. Él profetizó después de que Jerusalén cayó. And an interesting fact, but we'll read it here in chapter 5, verse 2. Y algo interesante lo vamos a leer aquí en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. So, what do we know about Bethlehem, Ephratah? And if we were in class, I'd ask you to give me the answer. But Bethlehem is where Jesus was born, right? So Micah calls out specifically the city where Jesus was born. ¿Y qué sabemos de Belén Efrata? Si estuviéramos en la clase todos juntos, yo les haría esta pregunta. Pero sabemos que en Belén en Belén nació el Mesías. Desde este momento, Miqueas profetiza el lugar donde nacería el So he Mesías. calls out, he prophesies specifically of the coming Messiah and exactly where he would be born. Él profetiza la venida del Mesías y dice exactamente en qué ciudad iba a nacer. And Isaiah and Micah were contemporaries, as I mentioned. Como ya dije, Isaías y Miqueas fueron contemporáneos. Isaiah, who worked in the court of the king, so he was probably pretty well off financially. Isaías trabajaba en la corte del rey, así que puede ser que en cuestión de financiera él estaba muy bien. Whereas Micah was from a little village, probably not as wealthy, probably quite poor, maybe. Pero Miqueas era de un pueblo pequeño y quizás no era adinerado, probablemente era pobre. And we have him speaking during the reigns of the king Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So we're getting towards the end of Judah here. Él profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, así que esto fue ya acercándose el final. But again, he prophesied both to Israel and to Judah. Él le profetizó tanto a Israel como a Judá. Mm-hmm. So here we have the three parts of our outline here. Aquí tenemos las tres partes de nuestro bosquejo. And you can have those for your notes. Para que lo pongan en sus notas. All right. My notes closed. There we are. Okay. The concept that sin will always lead to judgment is the first three chapters. Los primeros tres capítulos vemos que el pecado trae juicio. Then the promise, of course, of grace, graciousness, and restoration. Luego está la promesa de la gracia y la restauración, los capítulos 4 y 5. Finally, forgiveness that will come once repentance happens. Y luego vendrá el perdón cuando haya habido arrepentimiento. You know, Micah also, again, being probably poor financially, he called, sorry, go ahead. Miqueas, probablemente debido a que era pobre en finanzas. And in chapter 3, he calls out specifically those who are greedy and given over to wealth and the prophets of the land that cause people to err and turn them, against the poor. En el capítulo 3, él habla específicamente en contra de los codiciosos, de los que tratan mal a las personas que son más pobres y se aprovechan de ellos. And he probably had a firsthand account of this, with the way he lived and so forth.
Probablemente él había experimentado en carne propia este tipo de cosas de las cuales está hablando. So now we move on to the book of Nahum. Bueno, ahora avancemos al libro de Nahum. No, all right. And Nahum describes, oh, sorry, here we go. Nahum describes the ultimate destruction of Nineveh. So we're going back to Assyria again. Nahum describe la destrucción final de Asiria, así que vamos a regresar otra vez con los asirios. So this is after Jonah, and now the nation of Nineveh has turned back to their wicked ways. Esto es después de Jonás, la nación de Asiria ha regresado a sus caminos de maldad. They return, and now God is going to bring judgment. Y entonces ahora Dios va a juzgarlos. All right, and so this book is all about the judgment that's going to come to Nineveh for their Este sin. libro trata del juicio que va a venir sobre Nínive. So let's read verses 2 and 3 of, or sorry, we'll read verse 15 of chapter 1. Vamos a leer Nahum 1:15 como uno de los versículos clave. He aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. He's telling Judah no longer to be afraid of their enemy because their enemy is now going to be cut off. And if you read the next key verse, verses 5 through 7 of chapter 3, you know, he says, I'm against you. The Lord of hosts is against you. If you want to read those, that'd be good. Ok, aquí le está diciendo a Judá que ya no tiene que tener temor de sus enemigos, de los malvados, porque serán juzgados. Y de hecho, en el siguiente versículo clave que tenemos, dice el Señor, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. So the book is intended to bring comfort to God's people, comfort in knowing that in the end, God will judge and punish the unrighteous. El propósito de este libro es consolar al pueblo de Dios para que sepan que al final Dios va a traer, va a ser el que va a traer venganza. And so the book is written in poetic form, and it's an acrostic, just like we mentioned the other day about Lamentations. Este libro también fue escrito en forma poética como un acróstico, el capítulo 1 por lo menos, como mencionamos que fue escrito el libro de Lamentaciones. And it was written during the time period right before the fall of Assyria, who were destroyed by the Babylonians. Y fue escrito justo antes de que Asiria cayera en manos de los babilonios. And here's our outline for the book. Aquí tenemos el bosquejo del libro. We have, sorry, the let me see. Oh, sorry. God's anger towards Nineveh, and then of course their ultimate destruction. Primero tenemos la ira de Dios en contra de Nínive, en el capítulo 1, y luego su destrucción, capítulos 2 y 3. So we have Jonah, who preaches repentance to Nineveh, and Nahum, who preaches destruction and prophesies of the coming destruction of Nineveh. So those two kind of go hand in hand. Tenemos por un lado a Jonás, que predicó arrepentimiento, y luego a Nahum, que predicó la destrucción, predicó el juicio. Así que son dos libros que van juntos. Now we come to the book of Habakkuk. Llegamos ahora al libro de Habacuc.
And the book of Habakkuk is talking about that God must ultimately judge sin and punish sin. Evil cannot be allowed to prevail in the earth. Habacuc nos dice que Dios tiene que juzgar el juicio, el pecado, que el pecado no puede prevalecer en la tierra. And it's interesting because this book starts with a conversation between Habakkuk and God. Y es interesante porque este libro comienza con una conversación entre Habacuc y Dios. And it's Habakkuk telling God and he's voicing concern to God. Y es Habacuc quien le habla a Dios y le presenta su preocupación. And he's saying from Habakkuk's perspective, God is uh, allowing the wickedness of Judah to continue. He's saying he's almost like apathetic towards it. Y Habacuc le reclama al Señor que está permitiendo que la maldad en Judá permanezca y que eso no puede You know, continuar así. so here's Habakkuk sighing and crying and bemoaning the wickedness of Judah. And he's saying, God, how can you let this continue? Y aquí está Habacuc lamentándose y llorando, viendo el pecado de Judá y le reclama a Dios, le dice, ¿cómo puedes tú permitir que esto continúe? And God responds and said he's going to use the Babylonians to destroy the nation of Judah. Y Dios le responde y le dice que va a usar a Babilonia para destruir a Judá. You know, and it's God's sovereignty yet again. That's a theme to rule and reign over the affairs of men. Y nuevamente vemos el tema de la soberanía de Dios gobernando los asuntos de los hombres. And you know, in the end, he's praising the Lord for his wisdom and thanking him for ruling and reigning as he does. Y al final, él alaba a Dios por su sabiduría, por la forma en que él gobierna. And yeah, here's his answer. If you the one chapter 2 in verses 2 through 4. Nope, I didn't put those down. Let me see. Okay. Habakkuk 2. Habakkuk 2 verses 2 through 4. The Okay. Lord is answering him by saying, "Write this en, vision down." en Habacuc 2, del 2 al 4, el Señor le responde y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí Mhm. que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Saying, "Write the vision down, make it plain, that it will be known for the appointed time." Y el Señor dice, esto no, aunque tarde, se va a cumplir en el tiempo que yo he establecido. So here we have God controlling even the military of other nations, and he's using it to judge unrighteousness in the nation of Judah. Aquí tenemos incluso a Dios controlando el ejército de otras naciones para que en su momento emitan el juicio contra su propio pueblo. You know, he allows the Babylonians to come to power. He allowed the Assyrians to come to power. Él le permitió a los babilonios alcanzar el poder, igual que lo había hecho con Asiria. Yeah. And he allows them to have preeminence so that they can conquer and judge the unrighteousness in the nation of Israel and also of Judah. Les permite esta preeminencia para que pudieran conquistar y juzgar tanto a Judá como a Israel. And this book reveals in those verses we just read actually about how we live by faith. Y en este libro, en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo debemos vivir por fe. It talks about how we hear from God, we believe God, and then we act upon what God says. That's how we live by faith. Y nos explica cómo vivir por fe. Y lo hacemos escuchando a Dios, creyéndole y actuando conforme a lo que Él nos ha dicho. And now we come to our outline, which is chapter 1 is Habakkuk expressing his burden for the sin in the nation.
Tenemos ahora nuestro bosquejo. En el capítulo 1 vemos la carga del profeta por la nación. Chapter 2 is God telling about the coming judgment. En el capítulo 2, Dios le habla del juicio que va a venir. And then chapter 3 is, an encouragement to have faith in God. Y en el capítulo 3, el Señor nos anima a tener fe en Él. So we are right at a break. So Llegamos let's take ya a al break. tiempo de nuestro receso. So we have 4 more books to cover. I think we can do it. Ya solo nos faltan 4 libros más, así que creo que lo vamos a lograr. We've got Zephaniah, we've got Haggai, we've got Zechariah, and Malachi. Sofonías, Aqueo, Zacarías y Malaquías, así que lo vamos a lograr. So hold on, we'll make it. Don't anybody fall asleep, Así que no se duerman, aguanten porque sí vamos a terminar. and we will come back in 10 minutes and finish off the class. Regresamos en 10 minutos para terminar nuestra clase, hermanos.